Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos estudiando una partida de Anatoly Karpov disputada en un torneo, en el famoso torneo de Las Palmas de Mallorca en 1977. Es el sexto torneo que se realiza y este torneo se jugó en el Hotel Santa Catalina, donde hubieron muchos participantes. Fue un torneo de 16 jugadores americanos, ¿sí? Donde se dieron muchos premios y entre ellos estuvo, por ejemplo, el premio a la mejor partida, que fue compartida con Karpov y otros maestros, y el premio a la combatividad. Este premio es recibido por Anatoly al ganar el torneo y hacer un magnífico 13,5 sobre 15 partidas disponibles, una barbaridad. El desempeño de Karpov en ese torneo, como tantos otros. Y la partida fue jugada de blancas por Anatoly. Y las negras eran conducidas por Ángel Martín González, el famoso maestro español, escritor de muchos libros. Ha escrito un libro sobre Karpov también. Y la partida fue una siciliana con la variante del dragón, lo cual la hace muy interesante, y el tratamiento de las blancas obviamente es de destacar en todo momento. Pero vayamos a la partida. La partida comienza con E4, que es conducida por Karpov, y las negras deciden jugar C5 planteando la defensa siciliana, a lo cual las blancas continúan con caballo F3 y D6, ¿sí? Y jugando las líneas clásicas contra el E4 y el caballo F3, y a D4, abriendo el centro, las negras toman en D4 y a caballo por D4, caballo F6, ya delineando el sistema que las negras iban a elegir en la posición, y a caballo C3, un desarrollo normal, sosteniendo el peón de E4 y mirando la casilla de 5, ¿sí? Casilla muy importante en este tipo de situaciones y estructuras de las sicilianas, ¿sí? Las negras juegan G6 y aquí damos comienzo a la línea que han elegido las negras para enfrentar a las blancas, el dragón, cuya finalidad es justamente, luego de alfil E2 como desarrollo natural y alfil G7, las blancas primero eligen la variante de enroque corto. Muchas veces las negras enfrentan los enroque largo por parte de las blancas para jugar un ataque de enroques opuestos. Esta no es la situación en este caso. Karpov eligió jugar una variante más tranquila. Y a enroque de las negras, alfil G5, ¿sí? Esta jugada es muy importante en la posición y queríamos decir que justamente las negras eligieron el dragón para jugar contra Karpov porque obviamente estaban preparadas ante un enroque largo, que era muy de gusto de Karpov en aquel tiempo, que le gustaba jugar al ataque, o la variante más posicional como es este caso, donde plantea primero el alfil G5 para mirar desde lejos el punto E7, ¿sí? El caballo de F6 y preparar un F4 en un momento para jugar F4 y F5, pero con el alfil en la casilla G5. Generalmente el alfil muchas veces va a E3 y F4 en muchas líneas, pero en este caso Karpov decide ponerlo de manera más agresiva. Las negras deciden jugar caballo C6 porque empiezan a inquietar el caballo de D4, ¿sí? Ese caballo es muy importante. No solo es una pieza que domina el centro, sino que apoya los ataques en F5, con F4 y F5 en algún momento. También es una pieza que contribuye a la defensa en situaciones variadas en la posición de las blancas, ¿sí? Porque ese caballo no solo está centralizado, sino que como toda pieza centralizada puede atacar y defender. Depende los caminos que las blancas elijan. Por eso es un caballo
muy potente al ser centralizado y estar ubicado en esa situación como estamos viendo en este momento. Por ello es que Karpov, destacando todas estas ideas con respecto a esa pieza, decide jugar caballo B3 y mantener el imponente caballo que se encontraba en D4. ¿Sí? No está más decir que las negras muchas veces buscan una simplificación. Aparte existía un caballo por caballo en este momento, cuidado con esas cosas, ¿sí? Y un posible descubierto, ¿sí?, de caballo mirando la dama con el alfil de G7. Son ideas posibles, temas a tener en cuenta. Por eso el blanco, para evitar todas esas cosas que no son tan peligrosas pero pueden llevar a una situación compleja si se descuidan, decidieron hacer la jugada caballo B3. Las negras juegan alfil E6 y esta línea es muy interesante en el dragón porque no solo esa jugada mira la casilla C4, ¿sí?, porque uno de los planes de las negras es jugar torre C8, caballo E5 y caballo C4, lo cual empieza a minar el flanco dama de las blancas, el sector más débil de este bando en sí, porque todas las piezas negras apuntan a ese sector, y también están preparando lo que siempre buscan las negras al jugar una siciliana, que es la jugada liberadora de 5. Por ello están haciendo todos estos preparativos para combatir el juego que las blancas están desarrollando, porque las blancas tienen ventaja de espacio, ¿sí?, un control en la casilla de 5, pero si las negras se liberaran, igualarían y pasarían a estar mejor. Por eso es que primera jugada por parte de las blancas es rey H1, muy importante en este tipo de posiciones, ¿sí? El blanco se prepara a luchar contra el D5 y esta jugada rey H1 va dedicada a hacer un F4 sin que haya un dama B6 jaque y ese tipo de ideas intermedias que muchas veces en la siciliana hay que conocer, ¿sí? Por eso es una jugada de resguardo. Y a A6, las negras deciden, como su centro está controlado y no pueden hacer una liberación muy rápida, ¿sí? No pueden hacer una liberación. Por eso, en este momento, volviendo para atrás, luego de A6, deciden hacer F4 y continuar con las ideas preestablecidas, que es crear un futuro F5, entre otras cosas, y dominar las casillas centrales. También dominar la casilla E5, que es donde pivotea el caballo de C6 para ir a C4, ¿sí? Y como vemos, ahora, una vez más, las blancas comienzan, como es el estilo de Karpov, a luchar contra los planes del contrario, ¿sí? No le deja hacer caballo E5, el caballo B3 no solamente fue una jugada defensiva, sino que también evita el caballo A5 para que ese caballo vaya a C4. Maniobra característica en las sicilianas, porque todo jugador siciliano tiene que saber que las negras, ya sea una Scheveningen, un dragón acelerado, lo que sea, se juega torre C8, caballo A5 y caballo C4. Ese punto es muy importante para el caballo porque le da actividad y contrajuego a las negras y muchas veces el blanco tiene que desprenderse de una de sus alfiles que cuida esa casilla, con lo cual pierde la pareja de alfiles y si se abre la posición es ventajoso para las negras. Por eso F4, jugada muy interesante, y a B5, expandiéndose en el flanco de dama, ya que el negro tiene preponderancia en ese sector, ahora alfil F3. Como el tema del caballo A5 y caballo C4 en este momento está controlado, las blancas deciden mejorar su alfil y empezar a mirar el flanco de dama. Notemos como el blanco está jugando en todos los sectores del tablero. Controlan el centro, en el flanco de dama no pueden hacer la maniobra característica del caballo las negras, y el alfil empieza a mirar esa diagonal peligrosamente porque un E5 sería muy fuerte en este momento en la posición, ¿sí? Y como las blancas de a poco van avanzando sin ceder terreno. Recordemos que el jugador que va de negra es un jugador muy experimentado.
pero Karpov era muy fuerte en este tipo de posiciones cuando te ataba en la posición. Las negras deciden jugar torre C8 para llevar la torre a esa columna y empezar a hacer incidencia en esa línea, ¿sí? Ya que el punto C2 es el punto más débil de las blancas y la columna en sí es muy débil, por eso las negras tienen preponderancia y ataque. Y las blancas en este momento deciden hacer caballo de 5. Esta jugada es muy importante en la posición, ya que como dijimos, las negras siempre buscan la ruptura en base a D5. Entonces, las blancas, antes que las negras sigan mejorando su posición, tienen que empezar a poner el caballo fuertemente ubicado en esa casilla para bloquear el D5 y evitar cualquier contrajuego de las negras en este momento. No solo caballo D5 ocupa una idea importante en esta línea, como en muchas sicilianas que permite esa jugada, sino que también está luchando justamente con las ideas liberadoras de las negras. Es más, en este momento ese caballo es muy molesto porque las negras no pueden hacer cualquier cosa, ya que las blancas están amenazando tomar en F6 y romper toda la estructura negra de la posición. Por eso es que las negras, ante un alfil por F6, ¿sí? Y a lo que tomen, si tomamos de peón, rompemos la estructura, y si tomamos de alfil, caballo por alfil, y se cae la posición, se ven obligadas a jugar entonces caballo de 7, ¿sí? Toda jugada en base a los razonamientos tiene unas explicaciones, y esta partida lo demuestra de manera ejemplificadora, ya que ambos bandos entienden lo que están pasando y cada uno está luchando con los planes del contrario. Por eso el caballo es retirado. Karpov a la vez jugó caballo de 5 para tratar de evitar cualquier liberación de las negras. Ahora llega el momento de hacer C3. El caballo está muy fuertemente ubicado. Hay que bloquear el alfil de G7, ¿sí? Por esa jugada es muy importante. Y a caballo B6, para inquietar el potente bloqueador en la casilla de 5, dama de 2, otra fuerte jugada, el caballo de D5 no puede ser capturado, ya que la toma de peón es muy fuerte, ¿sí? Creando más problemas a las negras. Y dama de 2 no solo tiene la idea de llevar la dama a la segunda fila, ¿sí? Y empezando a hacer fuerza en la columna con un posible D5 el día del mañana, sino que también han conectado las torres y se preparan a llevarlas a las casillas centrales D1 y E1, como se suele hacer en este tipo de posiciones. Por eso las blancas, luego de dama de 2, ven que las negras juegan caballo C4, pero ahora torre a D1. Notemos la eficiencia de la jugada dama de 2, que estaba previendo el caballo C4, y como el alfil se encuentra en F3, la dama a su vez quedó defendiendo el punto B2, y es por ello que esa jugada fue muy importante. No solo fue movida para conectar las torres, sino que cuando el caballo entraba podían seguir sacando las torres. El caballo está bien vigilado por la dama en la casilla de 2. Las negras deciden jugar dama D7 para también conectar las torres, pero llegado a esta situación de la partida, vemos y notamos cómo las blancas han dejado atadas a las negras, y si bien tienen sus planes y sus ideas, no logran avanzar en la posición porque no logran conseguir una ruptura que justifique todo su desarrollo y su estructura propiamente dicha, dispuesta para romper en D5 o avanzar en el flanco de dama, ya que las blancas están luchando contra todos esos planes. Por eso, pero ahora torre F a E1, brillante jugada, porque esa jugada va dirigida justamente a controlar posibles rupturas en D5 si el caballo que se encuentra en D5 desapareciera, ¿sí? Y si ese caballo desapareciera de esa casilla, justamente, por ejemplo, con alfil por D5, se abriría la columna y el peón de E7 empezaría a sufrir.
No decimos que esto va a ser inmediatamente hecho por las negras, pero las negras quisieran hacer ese tipo de cosas en la posición para liberarse. Karpov lo que está haciendo con la jugada torre F1 es consolidar su posición, su ventaja estratégica, mantener a las negras a raya sin tener jugadas liberadoras y seguir mejorando la posición poco a poco. No nos olvidemos que las blancas quieren ganar por ataque en el flanco del rey, pero primero tienen que evitar todas las jugadas liberadoras que todavía las negras pueden encontrar en la posición. Por eso muy fuerte la jugada torre Fe1. Las negras juegan dama A7 porque quieren hacer incidencia en la diagonal y tratar de crear alguna amenaza, pero bueno, es más que nada una jugada de espera, ya que las negras no pueden seguir avanzando en la posición y tienen que quedarse viendo qué van a hacer las blancas. Por eso ahora alfil H4, otra jugada invisible por parte de las blancas, como el torre F a E1, ¿sí? Jugadas difíciles de entender si no se evalúa la posición y se entiende los problemas que el bando contrario tiene, ¿sí? Esa jugada no solo intenta recular el alfil, sino que es muy probable que también quiera llevarla a la casilla F2 para quitarle más dinamismo a la dama en A7, ¿sí? Por eso es una de las posibles ideas. Y a torre Fe8, ¿sí? Defendiendo o sobredefendiendo el punto E7. Ya dijimos que una de las ideas posibles de las negras era matar en D5 y necesita que el punto E7 esté defendido. Por eso torre F a E8 y ahora caballo C1. Una jugada de nuevo invisible de Anatoly Karpov, como la jugada torre E1 y alfil H4. Era muy característico de Anatoly cuando un caballo era dominado o ya había cumplido su función, rebobinarlo para llevarlo a mejores casillas. Sobre todo esto lo hacía cuando la posición estaba totalmente dominada y el bando contrario no tiene ninguna forma de poder avanzar. Pero también hay que decir, esa jugada fue realizada a raíz de que hay un tema en base a A5 y A4 para echar el caballo y jugar una 3 y crear debilidades. Por eso el blanco una vez más se anticipa, como era característico del jugador de blancas, y a dama B8, ¿sí? Caballo D3, el caballo se ubica en una mejor casilla, ¿sí? No solo es centralizado ese caballo, sino que también apoya un futuro E5 en algún momento, ¿sí? O controla esa casilla también por las dudas. Las negras deciden jugar a 5 y empezar a avanzar en el único sector que pueden hacer algo. Pero ahora, caballo F2, siguen las jugadas invisibles de Anatoly. Dijimos que el caballo era reculado porque, o rebobinado, porque la avalancha de peones en el flanco de dama de las negras iba a venir, y el caballo es para apoyar en algún momento un alfil G4, ¿sí? Otra jugada invisible en la posición, ya que ese caballo con el alfil de G4 están luchando para empezar a matar o a desviar las piezas que puedan intentar eliminar el fuerte caballo de D5. Por eso es muy fuerte la jugada caballo F2 y muy difícil de entender, a menos que haya una evaluación constante de las virtudes y ventajas de cada uno en dicha partida. Las negras por eso deciden jugar alfil D7, porque luego de alfil G4, ¿sí?, no tienen otra más que tomar, porque ese alfil en G4 es muy fuerte. Jugar un E6 sería muy peligroso porque nos colaríamos por negras y el punto D6 quedaría muy débil, por ejemplo. Entonces no queda otra más que comer, y ahora caballo por G4. Y el caballo, increíblemente, que estaba en B3, termina en la casilla G4, y ahora otra pieza más que hace incidencia en la casilla E5. Y notemos cómo
Luego de torre a E1 por parte de las blancas, que no solo esa jugada estaba luchando contra las rupturas y la apertura central por parte de las negras, también fue parte de la idea de pivotear con el caballo a G4, ¿sí?, para amenazar más fuerte un E5 y evitar las rupturas en las partes centrales del tablero. ¿Sí? Es muy instructivo como el blanco lucha contra los planes liberadores de las negras. Tal es así en este momento que las negras juegan un A4 y luego de A3, terminando con la reacción de las negras y el avance en el flanco dama, único lugar que tenían para tratar de buscar una ruptura, por eso es muy fuerte la jugada A3, las negras deben jugar dama B7 para no tocar más la posición, y ahora dos signos de admiración, torre a F1, sacando una vez más la torre de dicha columna, la cual ya cumplió su función, que era evitar las rupturas en el centro. ¿Sí? Y esta jugada viene a colación, ya que hay un dicho que dice: ante un ataque en un flanco, un contragolpe en el centro. Y si las negras lograban crear una ruptura en el flanco de dama, ¿sí?, las blancas hubieran contragolpeado en algún momento con la jugada de 5 en el sector central de la partida. Por eso es que cuando las negras han logrado jugar a A4, pero a su vez han sido bloqueadas con la jugada A3, se han quedado sin contrajuego y no tiene ningún sentido que esa torre se encuentre en esa casilla y vuelve a la casilla F1, porque ahora los planes de las blancas es buscar un posible F5 para atacar en el flanco de rey. Las negras deciden jugar caballo de 8 porque tienen que tratar de mejorar sus piezas, pero ahora F5, comienza el ataque en el flanco de rey, las piezas negras han quedado desorganizadas y luego de F6 viene la táctica en la posición cuando un bando posicionalmente ata a un rival y lo deja prácticamente exuxuan o con jugadas muy malas. Pueden surgir este tipo de situaciones, cosa que las negras no se percataron, porque aparentemente esa jugada hace que en cierta medida el sector se bloquee, y una de las aspiraciones de las negras justamente al hacer F6 era jugar caballo F7 y caballo E5, colocando un caballo muy fuerte para tener un cierto contrajuego, pero no se esperaban que existiera la fuerte jugada alfil por F6. Dos signos de admiración, ¿sí? Una posición no se gana con una sola debilidad, hay que tener más de una y Karpov lo sabía, por eso tiene que sacrificar para quebrar la posición defensiva de las negras, y luego de por F6 y caballo G por F6 comienzan a entrar las piezas con amenazas diversas en la posición. Hay que matar ese caballo, hay que tomar con caballo y dando jaque, y luego de rey F8 para defender la torre que se encuentra sola sin defender en la casilla E8, F por G6 para seguir abriendo la posición, y luego de H por G6 ahora dama G4, la dama entra con fuerza mirando el punto G6, caballo por 8 también era posible, pero el caballo vale más que la torre, por eso hay que jugar caballo F7 para tratar de defender al rey y a la vez cubrirlo de los descubiertos de la torre que se encuentra en F1, pero dama por G6, la dama sigue entrando con fuerza, cuidado con caballo H7, y a caballo C E5, y a caballo C a E5, caballo H7, y la partida se cae, ya que si las negras jugaran, por ejemplo, rey E7, podríamos seguir con dos signos de admiración, torre por F7 y a caballo por dama F6, rey D7, por ejemplo, dama por F7, ¿sí? Torre E7 para cubrir el jaque, pero ahora entra caballo F6, hay que jugar, por ejemplo, y a dama D5, rey C7 o rey B6
y dama por D6 ganando la partida. Porque cuando el rey se esconda, puede venir un caballo D7, obstaculizando todas las piezas y avanzando los peones a E5, a E6 o otro tipo de ideas para consolidar la ventaja. Una gran partida de Anatoly, un desarrollo espectacular en dicho torneo y uno de los tantos modelos de la boa constrictor en el mundo del ajedrez.